Bueno, hoy día tenemos uno de los pasajes para mí más complicados que existen en el libro de Romanos y en el Nuevo Testamento. O sea que tengo que confesar eh, que no es fácil de entender. Y espero que mis confusiones no se transmitan y más bien concentrarnos en algunos aspectos que Pablo nos dice con un poco más de claridad. Antonio me acaba de recordar las palabras del apóstol Pedro que dice acerca de Pablo que cuán difíciles son las cosas que escribe Pablo, ¿no? Que son difíciles de entender. Y si el apóstol Pedro no entendía lo que Pablo decía, pues me hace sentir mejor. Gracias, Antonio, por recordarme esas palabras. Estamos estudiando la carta a los romanos, una carta que es considerada como una de las cartas más extensas y profundas y filosóficas, hasta podríamos decirlo, que tratan con el problema humano, con el corazón del ser humano y la solución de Dios para el ser humano. Y déjenme decirles que es una carta que toca temas trascendentales, eternos y universales, pero al mismo tiempo está lidiando con problemas reales que están pasando la iglesia en la capital del Imperio Romano. Hay problemas, la iglesia está potencialmente o ya dividida, y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está escribiendo esta carta para explicarnos la solución de Dios, el evangelio de Dios. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es la solución para el problema humano y también para resolver el problema de la iglesia, que como sabemos bien está compuesta por seres humanos pecadores como nosotros? Hasta ahora, Pablo en su carta nos ha estado explicando que todos somos pecadores. La solución de Dios es poner nuestra fe en la persona de Jesucristo, en su obra perfecta en la cruz. Esa es la solución de Dios para nosotros. Ahora, pero el ser perdonados, el ser justificados, el ser redimidos por nuestra fe en Jesucristo, no termina la historia. El Evangelio de Dios involucra la fuerza de su Espíritu que mora en nosotros para ayudarnos a vivir la vida cristiana, el plan, el propósito original de Dios para el ser humano. Él nos ha provisto de su Espíritu para que vivamos la vida cristiana, que disfrutemos la libertad que ha ganado Cristo en la cruz. ¿Ok? Entonces el pasaje que estamos viendo ahora tiene que ver que la justificación que hemos recibido en Cristo nos lleva a la santificación, es decir, a buscar, una vez que ya he sido perdonado, ahora liberado, ahora yo tengo que vivir la vida en libertad. Tengo que aprender a ser libre. Tengamos en mente la figura, creo que lo hemos dicho en varias ocasiones, que para mí es nos clarifica mucho, es la historia de que cuando en la historia de Estados Unidos los esclavos fueron declarados libres por el presidente de los Estados Unidos, pero muchos ya eran libres oficialmente. Sin embargo,
muchos no creyeron que eran libres y comenzaron todavía a vivir como esclavos. Este pasaje que estamos viendo ahora, vamos a ver ahora, hemos sido declarados libres, libres de la ley, libres de la condenación, libres del poder del pecado, pero ahora necesitamos aprender a vivir esa libertad, a vivir utilizando todos los recursos que Dios nos ha dado para disfrutar esa vida. Ahora, hay varios conceptos que se ven en este pasaje. Es una lucha interna en el corazón del ser humano, en su mente. Y tiene que ver con la ley de Dios, con el pecado y la muerte. ¡Wow! Ya son muchos temas muy, muy profundos, ¿verdad? La ley, el pecado, la muerte, son temas muy, muy difíciles de entender. Permítanme recordarles dos historias, dos testimonios, dos personas. La primera persona está narrada en el Evangelio de Lucas. ¿Os acordáis de este joven rico que le pregunta al Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿No? Evidentemente era una persona, un joven bastante bueno, entre comillas, hacia el público, ¿no? Era una persona un buen ciudadano, ¿verdad? Pero el Señor sabe lo que hay en su corazón y sabe que es pecador, pero este joven no lo quiere reconocer. Entonces, primero le dice a este joven, le dice, ¿los mandamientos los conocéis? Sí, los conozco y hago esto, no matarás, honrar a tu padre y tu madre. Lo hago todo y lo hago todo bien. Interesante. ¿Y qué mandamiento le pide el Señor a este joven rico para descubrir lo que hay realmente en su corazón? Para decirle, estás engañado, hijo mío. ¿Qué le pide Jesús a este joven rico? ¿Se acuerdan? Exactamente. Le dice eso. ¿Y qué dice este joven rico? Exactamente. O sea, este joven rico tenía un problema. Era el amor a las riquezas, la codicia. No quiere deshacerse de lo que tiene, lo quiere para sí. ¿Se dan cuenta que la ley algunos aspectos de la ley se pueden obedecer hacia el público, hacia la sociedad? Pero otra cosa es lo que está sucediendo en nuestro corazón, en nuestra mente, nuestros deseos más profundos, la lucha en el interior del ser humano. Ahora, el otro testimonio que también es muy interesante notar es el apóstol Pablo mismo. Cuando él cuenta su testimonio a la iglesia en Filipo, él dice, los apóstoles o los demás se pueden jactar, pero yo tengo muchísimas cosas más de que jactarme. Yo soy judío de judíos, yo pertenezco a la secta de los fariseos, es decir, los más legalistas, los que siguen la ley al pie de la letra. Soy de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. Y aquí presten atención, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Y aquí presten atención, en cuanto a la justicia que es en la ley, ¿qué dice que es, Pablo? Irreprensible, irreprensible.
¿Les hace recordar al joven rico? Todas estas cosas las he guardado. Pero ahora vamos a ver lo que Pablo nos va a contar en Romanos 7. Abramos nuestras Biblias en Romanos capítulo 7. Y aquí Pablo nos va en este pasaje a plantear el problema del ser humano, ¿ok? ¿Por qué queremos hacer lo bueno, cumplir la ley, pero no tenemos el poder y la capacidad para hacerlo? ¿Ok? ¿Con qué recursos debemos luchar para obedecer la ley y tener una vida de victoria? Esas son preguntas que debemos mantenerlas ahí en nuestra mente mientras leemos el pasaje que tenemos por delante. ¿Ok? Vamos a leer desde el versículo 7. Me disculpan que es que no puedo lidiar con nuestro pasaje ahora sin retroceder un poquito de lo que hemos visto la semana pasada para detenerme en un detalle, ¿ok? Miren lo que dice Pablo 7:7, dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera, ¿qué cosa? Ajá. ¿Se acuerdan del joven rico? Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás, no codiciarás, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. ¿Ok? Sigamos leyendo ahora la lectura del versículo 14. ¿Ok? Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Si os habéis quedado confundidos, yo igual, después de esta lectura. Como ven, es un pasaje bastante denso, bastantes temas. Pareciera perdón, me pasé, que Pablo hasta se contradice en lo que está afirmando. Vamos a resumir este pasaje en esta breve estructura para tener una idea de más o menos de lo que va, ¿ok?
Hemos dicho que los pasajes anteriores, Pablo ha estado diciéndonos que la justicia conduce a la santidad. La justicia de Dios que se ha revelado en Jesucristo, que Él muere en nuestro lugar para nuestra redención, nuestro perdón, no queda allí. Ah, qué lindo, todos somos justificados, venga ahora a vivir como se nos da la gana. De eso no se trata, ¿verdad? Que pues pecaremos porque la gracia abunde. En ninguna manera. El Evangelio de Dios involucra nuestra vida ahora ya como cristianos, como liberados. ¿Okay? Somos justificados, pero ahora necesitamos aprender a vivir como justificados, a obedecer, a agradar a Dios. ¿Okay? En los versículos 7 al 12 que vimos la semana pasada con nuestro hermano Pedro, nos contaba acerca de la venida de la ley a este mundo cuando Dios reveló su ley. Y aquí quisiera quizás enfatizar algunas cosas en cuanto acerca de la ley. La ley de Dios no fue dada como un instrumento para que el ser humano sea salvo por ella, ¿ok? La intención de Dios al darnos su ley no fue para darnos una camisa de fuerza que nos impidiera realizarnos y ser felices en este mundo, prohibiéndonos cosas. No. La ley de Dios fue un regalo de Dios. La ley de Dios, hemos dicho varias veces desde aquí, que no fue para que ganen su liberación de Egipto. La ley de Dios fue dada después que fueron liberados de Egipto. La ley fue una celebración y la ley expresa el carácter de Dios, de su santidad, de su sabiduría, de sus buenos deseos para nosotros. Si nosotros desobedeciéramos los mandamientos como lo hacemos, las consecuencias son horribles. Y Dios, al darnos su ley, nos quiere prevenir de las consecuencias nefastas de nuestro pecado, de que nosotros quebrantamos la ley. Por ende, la ley es para nuestra protección. Nunca fue dada como un medio para lograr la salvación. ¿Ok? La ley es buena y pura y perfecta y espiritual porque viene de Dios, porque en ella podemos ver su carácter. ¿Ok? Esto es muy importante. La salvación nunca fue por obedecer la ley. ¿Se acuerdan de Abraham? Él fue justificado porque obedeció la ley o porque creyó en el Señor. ¿Ok? La ley nunca fue dada como instrumento, como medio para alcanzar la salvación. Fue más bien para nuestra protección, para conocer el carácter de Dios. ¿Ok? Esto es muy importante reconocer. Entonces, Pablo quiere demostrar en este pasaje que la ley no es mala, que el pecado ya estaba en nosotros antes. Es como, vamos a imaginar si algunos de nosotros somos alérgicos al comer cacahuate,
al maní, ¿ok? Somos alérgicos, ¿ok? Pero nunca lo hemos sabido. De vez en cuando notábamos algo raro por ahí, pero vamos al doctor y nos diagnostica y nos dice, mira, eres alérgico al cacahuate, ¿ok? Entonces, cuando se nos dice eso, ¿qué pasa con nosotros? ¿No? Comenzamos a ser conscientes de que somos alérgicos al cacahuate y por ende nos comenzamos a cuidar y ahora díganme, la prescripción que nos ha dado el doctor es el culpable de que seamos alérgicos al cacahuate? No. La alergia ya lo teníamos dentro. Solamente se nos ha dicho, se nos ha comunicado, se nos ha confirmado. ¿Ok? La ley no nos hace pecadores. La ley en sí no es mala. La ley es buena, santa, pura, espiritual. Simplemente como un espejo nos hace ver que somos pecadores. Nos hace ver que necesitamos una ayuda que venga de afuera para salvarnos, para liberarnos. Ok. No están confundidos del todo todavía, espero. Entonces, aquí vamos a ver los problemas, pero bueno. La ley ha venido y está presente aquí, los 10 mandamientos, etcétera, etcétera. Nosotros ya hemos, las personas que han reconocido esa pecaminosidad y decir yo, Señor, lo siento, perdóname, límpiame. Creo que Jesucristo vino a este mundo para mostrarnos el camino al Padre y que porque nosotros quebrantamos la ley de Dios constantemente, somos incapaces de obedecerla, pero Cristo vino a morir por eso, porque somos incapaces de lograr alcanzar a Dios por nuestros propios medios, con nuestras propias fuerzas. Pero aún vivimos en este mundo pecador, en este cuerpo de carne pecadora. Entonces, Cristo vino. Y aquí vamos a decir que hubiera dos partes en este pasaje que hemos leído. Primero, de que somos pecadores y que somos proclives a ceder a las tentaciones de nuestra carne. ¿Okay? Ese es nuestro problema, ese es el problema. Y por otro lado, darnos cuenta de la provisión de Dios, la solución de Dios. Es Jesucristo, es Navidad, Jesucristo. ¿Ok? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Me encanta eso. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Pero ahora, brevemente, recolectar las ideas que espero ahora un poquito más en orden, ¿no? Primero, nosotros hemos sido liberados de la ley, de lo que nos condena. Hemos sido liberados por la fe en Jesucristo. Hemos sido justificados. La ley nos condena, pero Jesucristo nos justifica delante de Dios. ¿Ok? Esos versículos 7, 1 al 6. Después, del 7 al 13, aunque el pecado obra a través de la ley no es pecaminosa. Hemos dicho, la ley es pura, santa y espiritual. Muestra el carácter de Dios. ¿Okay? Y ahora vamos a
aquí empiezan los problemas. Eh, para demostrar que la ley por sí sola no trae muerte, Pablo va a hablarnos de un yo, ¿ok? Un yo que está en tiempo presente, ¿ok? Eh, por favor, quisiera que vean sus Biblias ahora. Notan que el versículo del 7 al 13, ¿en qué tiempo está Pablo hablando? Por ejemplo, dice, yo conocí el pecado, ¿no? Y yo sin la ley vivía en un tiempo, versículo 9, ¿verdad? Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Es en tiempo pasado, ¿cierto? ¿Ok? Pero al partir del versículo 14 al 25, notan un cambio del tiempo, ¿ok? Y el cambio cambia a presente, porque sabemos que la ley es espiritual, porque lo que hago, tiempo presente, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago, etcétera. En tiempo presente, ¿ok? Entonces, esto ha llevado a algunas personas a decir que lo que Pablo está diciendo del versículo 7 al 13 es acerca de su vida antes de conocer a Cristo, y del 14 al 25, Pablo es ya creyente y que la lucha que describe en este pasaje es de un creyente que ahora vivimos, actual, luchando contra la ley, contra nuestra carne, contra esa tendencia pecaminosa que tenemos. ¿Ok? Ese es lo que pareciera que dice. ¿Ok? Entonces, hay ahora, vamos a ver algunas dificultades con esta interpretación. ¿Ok? Espero me sigan. Entonces, el dilema en este pasaje es definir quién es el yo. ¿A quién se está refiriendo Pablo cuando dice yo sin, por ejemplo, noten en el versículo 7, la segunda parte dice, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, 8, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. 9. Y yo sin la ley vivía en un tiempo. ¿Ok? Yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Yo vivía sin la ley. Y después vino la ley. Y después la ley me hizo ver mi pecado, entonces morí. ¿Ok? ¿Quién es ese yo? Entonces hay varias teorías. Vamos a ver solamente algunas, ¿ok? Hay muchas más. La primera esa teoría dice que se trata de Adán. O sea, Pablo está tomando esto de una manera literaria, diciendo de que Adán, cuando fue creado, no tenía ley. Y hasta que apareció la ley de no comerás de este fruto, esa es la ley, le dio ganas de pecar y como sabemos la historia, se comieron la fruta y murieron, ¿verdad? Entonces, ahí está, se refiere a Adán. Esa es la primera teoría, ¿ok? Sin embargo, esta teoría tiene problemas porque no está hablando de la creación, sino está hablando más de la ley de Moisés. Y para entonces no, o sea, la ley de Moisés no es la ley de prohibir
que coma el fruto. El contexto está más hablando acerca de la ley de Moisés, ¿ok? Entonces, la teoría de Adán. No estoy diciendo de que no o que sí, solamente estoy explicando de qué va. La segunda teoría es Israel, ¿ok? Israel ha vivido desde el Éxodo, ha sido liberado, todos felices, y ¡pum!, vino la ley y se dieron cuenta de los pecados que tenían que hacer y justo pecan terriblemente cuando vino la ley. O sea, como que la ley les incitó a pecar, ¿no? Entonces aquí Pablo se está refiriendo al pueblo de Israel. ¿Ya? Bueno, ahora ustedes dirán, pero ¿por qué estás metiendo acá a Israel si acá Pablo está diciendo yo, no Pablo, ¿no? Aquí vienen las teorías que dicen que en la literatura hebrea muchas veces utilizan un lenguaje corporativo para explicar cosas. Por ejemplo, cuando celebran la Pascua, los judíos dicen, yo he sido liberado de Egipto, ¿ya? Es un pensamiento, no es que ellos han sido liberados, porque eso es hace muchos siglos, ¿verdad? Pero ellos usan ese lenguaje corporativo para identificarse con Israel, ¿ya? Por eso es esta teoría, ¿ok? Y la tercera, que es la más común, es que se refiere al apóstol Pablo, ¿ok? El apóstol Pablo así llanamente pues está hablando de él mismo, de yo. O sea, eso lo asumimos todos, ¿verdad? Que está, ahora, pero la pregunta es, Pablo, ¿pero cuándo? ¿Cuando no era creyente? Porque aquí está diciendo, por ejemplo, está diciendo en el versículo 18, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. O sea, Pablo, esto pertenece a una persona no creyente. Porque ¿cómo un creyente va a decir que no puede agradar a Dios? ¿Cómo va a decir el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo? ¿Quién va a decir miserable de mí? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, la pregunta es, ¿Pablo todavía no es creyente? ¿O Pablo está hablando aquí reconociendo de que a pesar de que es creyente, que ha sido liberado del pecado, de la muerte, de la condenación, ya es un cristiano maduro, sin embargo reconoce de que tiene luchas y que la vida cristiana es así, es una constante lucha? O quizás es un cristiano inmaduro que cree que tiene, que puede con sus propias fuerzas agradar a Dios. O es Pablo que ha sido liberado, pero que se está identificando con Israel para demostrar que la lucha ha pasado, pero aún se vive en la carne, está prisionero en su carne. Ahora, permítanme mostrar algunos versículos importantes aquí. En
en la palabra de Dios. Noten en el 6:18. ¿Ok? ¿Pueden ver ahí? Y dice, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. O sea, Pablo está diciendo que los cristianos ya hemos sido liberados. Y como ahora en el capítulo siguiente va a decir que no estamos liberados. Entonces, es por eso que muchos estudiosos consideran de que Pablo en el capítulo 7 está contando su testimonio antes de ser creyente. Espero que no se hayan confundido. ¿Me dejo entender, hermanos? ¿Más o menos? Ok. Les voy a compartir mis conclusiones y estoy todavía en ese viaje, ¿no? De entender este pasaje, hermanos. No, soy peor que el apóstol Pedro, que no entiendo lo que dice el apóstol Pablo. Pero permítanme darles algunas pautas que quizás nos ayuden a no perder nuestro rumbo, ¿ok? De lo que enseña la palabra de Dios. Tenemos que hacernos estas preguntas cuando leemos este pasaje, ¿ok? ¿Cómo puede un no creyente desear hacer lo bueno? O sea, si Pablo no es creyente, ¿por qué dice el querer hacer el bien está en mí? Hemos estudiado, ¿no? En Romanos 2, de que las personas aún no siendo cristianas pueden desear y hacer el bien. La segunda consideración, ¿cómo puede un creyente confesar que no puede hacer lo bueno? Porque en el capítulo 7 Pablo está diciendo, el querer es el hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Miserable de mí. ¿Cómo un creyente puede decir eso cuando en el capítulo anterior ha dicho que nosotros ya hemos sido, dice el 6:14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia? Si ya dijo esto, que somos libres, ¿cómo va a decir ahora en el capítulo 7 de que no lo somos? ¿Entienden la dificultad, el dilema aquí? Entonces, ¿quién es el yo en el capítulo 7? ¿Es Pablo? ¿En qué momento de su vida? ¿Es la experiencia normal de todo cristiano el luchar con la carne así de esta manera? Pareciera un poco o mucho negativo, ¿no? O sea, hablar de la vida cristiana como una derrota constante. O sea, que incluso pareciera que Pablo está diciendo en este pasaje, al final yo no soy culpable, es la carne la que me hace pecar. Permítanme quizás dar algunas pautas también para la solución. Pablo nos dice, después de haber
clamado, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Permítame ilustrarlo de esta manera. La ley es como un mapa, ¿ok? Bien diseñado, perfecto, que nos dice por dónde debemos conducirnos, ¿ok? Todo de colores, actualizado, el mapa perfecto, es la ley. Y nosotros somos como el coche sin combustible, ¿ok? ¿El mapa nos puede ayudar a andar? No. Nos dice por dónde ir, pero no nos da el poder. ¿Me dejo entender? La ley nos dice por dónde debemos ir, pero no nos capacita para vivir conforme a lo estipulado por Dios. ¿Ok? Por eso, Pablo va a desarrollar a partir de ahora algo muy importante, ¿no? La venida de Cristo Jesús. Navidad, como he dicho, Navidad. Cristo vino a salvarnos de condenación, pero Cristo vino también a darnos el poder por la presencia de su Espíritu. Varios estudiosos se han dado cuenta que en el capítulo 7 no se menciona el Espíritu Santo. ¿Han notado eso, verdad? No se menciona el Espíritu Santo. O sea que pareciera que Pablo está hablando de la lucha del creyente, su testimonio, de su lucha con la ley, pero todavía no ha narrado, no ha introducido el tema del Espíritu Santo, que lo va a hacer en el capítulo siguiente, en el capítulo 8. ¿Ok? Solamente voy a spoilear porque tengo que hacerlo. Miren lo que dice el capítulo 8 cuando introduce el tema del Espíritu Santo, ¿no? El poder. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley de espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es decir, el Espíritu Santo es esa gasolina que necesitamos para andar, ¿ok? Y cumplir la ley. En nuestras propias fuerzas no podemos. Ahora, mi entendimiento de este pasaje, hermanos, es que Pablo, perdón, voy a tomar agua. Mi entendimiento de este pasaje es que Pablo está narrando su lucha con el pecado, tratando de agradar la ley, pero al mismo tiempo está usando el testimonio y la historia de Israel para contar de que solo con la ley, viviéndolo en su propia carne, las personas, el creyente aún no puede agradar a Dios ni cumplir las cosas de Dios sin el poder del Espíritu Santo.
Noten en sus Biblias el versículo, les voy a decir los versículos si ustedes presten, ya se me fue el tiempo. Dice, miren, 14, yo soy carnal, en mí mora el pecado, en mi cuerpo mora. Todo habla de que en nuestro cuerpo mora el pecado. Entonces nosotros hemos sido liberados, tenemos el Espíritu Santo, que ha venido cuando hemos creído, pero vivimos en la carne, vivimos en este cuerpo de muerte. ¿Ok? Ahora, la lucha tiene que darse, sí o sí. El hecho de que hemos sido liberados del pecado no quiere decir que podemos hacer lo que queremos. ¿Ok? O de decir, bueno, ya somos liberados del pecado y lo ponemos en piloto automático y vivimos la vida cristiana así solamente. No tenemos que hacer nada. Porque quiero que se fijen, hermanos, en el capítulo 6, versículo 12. Miren lo que dice. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Pablo está diciendo que tenemos que ser intencionales. No debemos permitir que la carne reine, sino permitir que el Espíritu reine en nuestra vida. Preguntas. Se nos fue el tiempo. Preguntas. Pablo tiene victoria sobre el pecado. De lo contrario sería una enorme hipocresía que diga que no puede hacer el bien y luego esté diciendo su carta a los filipenses, lo que aprendiste en mí, esto hace. Entonces es bastante claro el versículo en pasado, que es como la conclusión del versículo 2 del capítulo 2. La ley del espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, que ha estado hablando, se ha referido a ella en el versículo. Entonces, lo importante es que podemos tener victoria. Sí. El apóstol Pablo experimentó tal victoria en Cristo, como que pudo decir. Amén. Sí, lo hermoso de este pasaje es cómo termina, ¿no? La pregunta, lo que dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Está explicando esa lucha, ¿no? Sin embargo, está dando la solución, ¿no? La victoria. Pablo escribe en muchos pasajes que la victoria la tenemos por medio de Jesucristo, ¿no? Él nos ha dado el poder. Ahora, creo, hermanos, de que aún cuando hemos sido liberados de la ley, de la condenación, todavía, como menciona este pasaje, vivimos en la carne, en este cuerpo, ¿no? Y estamos desafiados a tomar los recursos de Dios, de su Espíritu, para tener victoria, ¿no? Cuando habla en Gálatas, dice, los deseos de la carne es esto, ¿no? Y da una serie de cosas pecaminosas, pero dice más bien, sed llenos del Espíritu Santo y manifiesta el fruto del Espíritu Santo. O sea que no es automático. Nosotros tenemos que ser intencionales en nuestra santificación. Bueno, ahí estaba el pasaje. Conclusiones. Vuelvo a repetir, el Evangelio de Dios no termina con nuestra justificación. Dios quiere santificarnos. ¿Ok? Una vez libres, debemos aprender a vivir como tal.
¿no? El problema, hemos dicho, Pablo diciendo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Ese es el problema, el dilema. Pero la solución que Dios nos ha dado es su Espíritu Santo, es Jesucristo mismo, quien ha traído vida nueva, victoria sobre el pecado. Dios quiere que vivamos agradando, obedeciendo su ley, pero Él nos ha dado a su Espíritu para darnos la fuerza para cumplirlo. Y eso es lo que vamos a ver la próxima semana. Bueno, ya hay muchas más cosas que decir, pero ¿alguna otra pregunta, hermanos? Es un tema bastante, para mí, muy complicado, pero espero que tengamos en claro esto, ¿no? De que nuestra lucha, la lucha espiritual es constante, aun cuando hayamos sido liberados de la condenación, de la ley y del pecado. Ahora tenemos el Espíritu Santo quien nos da fuerzas para vivir la vida cristiana agradándole a Él. ¿Alguna pregunta que quieren hacer? Una última pregunta que no ha quedado claro, espero que no ha sido totalmente... Sí, por favor. Yo creo que todos nos ha pasado que nos sentimos miserables porque hemos tenido la grandísima bendición de ser perdonados. Su naturaleza humana, su tendencia a pecado, que seguimos compartiendo, porque seguimos siendo pecadores, pero somos pecadores perdonados. Esta es la diferencia. Sí. Y entonces, pues, no veo, o sea, yo creo que Pablo, desde mi desconocimiento, creo que está hablando de la lucha que tiene cada uno de nosotros, porque hemos sido perdonados, nos sentimos inmerecedores. Y creo que el pasaje va en esa línea. Sí, sí. Sí, es interesante que también en el capítulo 8, cuando habla del Espíritu Santo que ya mora en nosotros, ya tenemos el Espíritu de victoria que nos da poder, etcétera, etcétera. Sin embargo, dice que nuestros cuerpos gimen, ¿no? Por liberación. O sea que la lucha, aún en Pablo y en todos los creyentes, va a ser una constante hasta que el Señor nos lleve a su presencia, donde seamos completamente liberados. Pero mientras no reine el pecado, ¿no? Huye de las tentaciones. Que tu comunión con el Señor se fortalezca por su palabra y por la oración y por la comunión cristiana. Tenemos que ser proactivos en nuestra santificación. Pero sí, gracias por ese punto, sí. ¿Alguien más quiere añadir? Ya el tiempo nos ha vencido. Disculpen, pero ha sido para mí un desafío muy grande este pasaje. Que el Señor les bendiga, hermanos. Pueden disfrutar su café.